Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos, el 6 de junio de 1944, las costas del norte de Francia fueron el escenario de un despliegue militar sin precedentes. Hablamos de una operación de una escala tan masiva que literalmente alteró para siempre el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de la historia global. Conocida en clave como Operación Overlord, el desembarco de Normandía no fue un simple ataque, que va, fue de hecho la mayor invasión anfibia que la humanidad haya intentado jamás. Para entender realmente la magnitud de este evento, tenemos que mirar más allá de las cifras de barcos y soldados, que son una auténtica locura, y comprender el monumental esfuerzo de planificación, de inteligencia y de pura resistencia humana que hubo detrás. En este análisis vamos a ir desglosando paso a paso cómo se orquestó toda esta gigantesca cruzada. Y así es como lo vamos a estructurar. Nuestro análisis va a ir como un embudo. Empezaremos viendo el gran panorama global con el contexto estratégico. Pasaremos al arte del engaño y a esa increíble innovación logística. Luego haremos zoom directamente a la cruda realidad en las playas durante el propio día D y el inmenso coste humano que supuso. Por último, volveremos a alejarnos para analizar el impacto histórico de todo esto. 1. El contexto estratégico. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es la decisión en sí. A ver, imaginad la situación. Estamos en 1943. Las potencias del eje controlan casi toda Europa continental y el ejército rojo soviético está aguantando un embate alemán brutal en el este. Así que en unas conferencias clave como las de Trident y Teherán, los aliados deciden que es absolutamente necesario abrir un segundo frente y cruzar el Canal de la Mancha para aliviar a los soviéticos. Pero claro, el dilema geográfico era tremendo. La lógica militar alemana, con todo el sentido del mundo, dictaba que el ataque sería en el paso de Calais. Es la distancia más corta desde Inglaterra, unos escasos 80 kilómetros. Por eso mismo era una auténtica fortaleza. Así que el mando aliado hizo un movimiento súper audaz y eligió Normandía. Sí, la distancia era mayor, pero tenía playas de arena muy parecidas a las inglesas para poder entrenar. Y lo más importante de todo, era exactamente el último lugar donde los alemanes esperaban una invasión de este calibre. 2. El arte del engaño. Porque claro, elegir Normandía era solo el principio. El verdadero reto era mantener esa ubicación en absoluto secreto. Ya sabéis que en una invasión el que defiende siempre tiene la ventaja, así que el factor sorpresa era literalmente cuestión de supervivencia. Y aquí entra en juego una de las campañas de contrainteligencia más alucinantes de la historia, la Operación Bodyguard. Fue el mayor engaño jamás orquestado a nivel global. Por un lado, la división Fortitude Norte usó señales de radio falsas para convencer a Hitler de que iban a atacar Noruega, logrando inmovilizar allí a 13 divisiones alemanas, casi nada. Por otro lado, Fortitude Sur construyó en Inglaterra un ejército fantasma entero, bajo el mando del mismísimo general Patton, apuntando hacia Calais. Tenían tanques inflables, lanchas de madera, de todo. Y por si fuera poco, agentes dobles como el español Joan Pujol, alias Garbo, no paraban de bombardear Berlín con mensajes falsos, asegurando que lo de Normandía iba a ser solo una distracción. Al final, lograron que las tropas alemanas del 15º Ejército se quedaran de brazos cruzados en Calais. 3. Innovación y logística. Y esto ilustra de maravilla la tremenda complejidad del asunto. Porque, vale, tienes el secreto asegurado, pero luego viene el problema práctico. Para sostener una invasión así, necesitas suministros constantemente. Sin embargo, los aliados habían decidido no atacar un puerto de aguas profundas de primeras. Para solucionar este rompecabezas, el mando supremo, con el general estadounidense Dwight D. Eisenhower a la cabeza, tuvo que crear una sinergia nunca antes vista. Coordinar a múltiples ejércitos, armadas y fuerzas aéreas de distintos países bajo un único mando unificado fue un desafío colosal. Básicamente, inventaron la conducción militar conjunta a gran escala. Y para superar ese temible muro del Atlántico, tuvieron que sacarse de la manga unas maravillas tecnológicas impensables. Por ejemplo, modificaron tanques poniéndoles pantallas de flotación para que pudieran llegar a las playas disparando. Pero el gran problema era el suministro. Al no tener un puerto, pues los aliados literalmente se trajeron el suyo. Crearon los puertos artificiales Mulberry, unos inmensos diques de hormigón que remolcaron flotando desde Inglaterra y ensamblaron allí mismo frente a las costas francesas. Fueron esenciales para abastecer a las tropas tras el desembarco, y para asegurar el flujo de combustible, idearon el sistema Pluto, un gigantesco oleoducto submarino bajo el agua, un despliegue de ingeniería logística absolutamente fascinante. 4. El día cree. Con toda esta inmensa maquinaria lista, la tensión se centró de golpe en el impredecible clima del Canal de la Mancha. La cronología de esos días previos fue, francamente, agónica. El asalto estaba previsto para el 4 de junio, pero una tormenta severa obligó a retrasar toda la invasión. Los comandantes alemanes, al ver aquel temporal, se relajaron por completo en sus puestos. Asumieron que nadie en su sano juicio navegaría con ese tiempo.
Pero el 5 de junio, los meteorólogos aliados identificaron una pequeñísima ventana de buen tiempo. Todo el peso del mundo recayó sobre Eisenhower. Finalmente, sopesando el enorme riesgo, tomó la decisión y pronunció las ya históricas palabras: «Ok, iremos». A la medianoche del 6 de junio, miles de paracaidistas saltaron en medio de la oscuridad, y a las 6:30 de la mañana comenzaron los desembarcos anfibios. Justo antes de embarcar, se entregó este mensaje tan solemne a cada soldado. Eisenhower quería recordarles a las tropas expedicionarias que estaban a punto de embarcarse en esa gran cruzada para la que se habían preparado durante meses. Les escribió: «Los ojos del mundo están sobre ustedes». Imaginaos el momento. Mareados, congelados y aterrorizados a bordo de las lanchas, estas palabras históricas buscaban darles la fuerza moral necesaria frente a la monstruosa maquinaria de guerra que les estaba esperando. Así que el punto crucial es cómo se dividió el asalto. Se organizó a lo largo de un frente de 5 playas con nombres en clave repartidas entre fuerzas estadounidenses, británicas, canadienses y 177 franceses libres. Fijaos en las diferencias. Utah, asignada a Estados Unidos, encontró una resistencia más bien ligera. En Goldie Sword, a cargo de los británicos y franceses, la resistencia inicial fue entre moderada y ligera. En Juno, los canadienses se toparon con fuego pesado, pero en Omaha, la otra playa estadounidense, allí la situación fue críticamente desastrosa y la resistencia fue extremadamente fuerte. Para que os hagáis una idea del absoluto caos y de la escala del amanecer de ese día, estamos hablando de 5.000 embarcaciones, de todo tipo, acercándose a la costa francesa a la vez. Transportaban a 156.000 hombres. Fue la mayor armada naval de la historia, acercándose hacia el peligro inminente. El ruido era ensordecedor, llovía artillería naval, caían bombas desde el aire, todo mientras aquellas lanchas luchaban por mantener la formación contra olas de 1,5 metros. Una completa locura. 5. El costo humano. Y claro, cuando hacemos zoom y bajamos al nivel del suelo, la realidad supera cualquier pesadilla estratégica. Esta escalofriante frase, pronunciada por el coronel George Taylor en la playa de Omaha, resume a la perfección el horror absoluto de aquel sector. El bombardeo naval previo no había logrado destrozar las defensas. Las tropas desembarcaron casi sin apoyo de tanques, expuestas al fuego incesante de las ametralladoras MG-42 de la 716ª División de Infantería Alemana. En el preciso instante en que las rampas caían, los soldados se daban de bruces contra un mulo de balas. Leer las experiencias personales te pone los pelos de punta porque transmiten el pánico puro de ambos bandos. Por un lado tenías a los defensores atrapados en los búnkeres sintiendo que la tierra temblaba por los bombardeos. Por otro, tenías a los soldados aliados. Imaginaos a un chico de Minnesota avanzando desde el agua revuelta a trompicones, ganando apenas 30 metros en cada carrera. Se tiraban a la arena, rezando desesperados bajo una auténtica tormenta de acero, viendo caer a sus compañeros. Fue una demostración visceral de coraje en medio del terror más primario. 6. El impacto histórico. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto a nivel macro en las semanas posteriores al 6 de junio. A pesar del altísimo precio humano, al anochecer de ese día se había logrado penetrar el muro atlántico. Pero la batalla no había hecho más que empezar. Se desató una guerra de desgaste brutal luchando metro a metro entre los densos setos de la campiña. Eventualmente los aliados lograron capturar el vital puerto de Cherburgo, y todo culminó en agosto, cuando miles de tropas enemigas quedaron atrapadas en la famosa bolsa de Falaise, lo que finalmente allanó el camino para la tan ansiada liberación de París ese mismo mes. Y llegadas a este punto, resulta fascinante plantearse algo. ¿Qué habría pasado si la invasión hubiera fracasado y las tropas hubieran sido devueltas al mar? Con el Ejército Rojo avanzando velozmente desde el este, es muy probable que los soviéticos hubieran abarcado la totalidad de Europa. Así que el éxito de este desembarco no solo precipitó la caída del Tercer Reich, sino que desencadenó las consecuencias geopolíticas que terminarían configurando el mapa político del mundo entero y de la Guerra Fría durante las siguientes décadas. Suscríbete y dale al like para más contenido como este.